Gloria a Dios. Muy buenos días. El Señor te bendiga y su gracia y su bendición sea contigo a través de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a iniciar esta escuela de crecimiento espiritual para este domingo 12 de julio del 2020, iniciando el estudio del segundo libro de Samuel. En sus primeros dos capítulos vamos a tener dos temas principales. En el primer capítulo quiero tomar un tema al cual he llamado "Es tiempo de reflexión", y en el segundo capítulo ya no está ligado a este tema. Vamos a seguir viendo todo lo que es la historia de David a partir ahora de la muerte del rey Saúl, y es una parte a la que he llamado el inicio de las hostilidades, porque todo lo que vamos a ver en este capítulo 2 nos va a conectar para lo que vamos a estudiar en la siguiente clase, todo lo que sucedió posterior a la muerte del rey Saúl. Pero pues como tema quizá principal o central vamos a ver la primera parte, especialmente el asunto de la endecha que hizo David, y para que esto nos lleve a un tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a leer segundo libro de Samuel. No te doy una introducción en particular a este libro, sino que continúa este libro inmediatamente de lo que leímos en los últimos capítulos del primer libro de Samuel, y es como si fuera parte de un mismo libro, de una misma narración. Entonces, pues no hay una introducción particular con respecto a este libro, pero sí vamos a tener pues mucho provecho en estudiar estos capítulos del segundo libro de Samuel, que tiene un poquito menos capítulos que Primera de Samuel. Primera de Samuel tenía 31, segundo de Samuel tiene 24, y el tema central del segundo libro de Samuel es David, el rey David, todo lo que sucedió durante su reinado, durante este tiempo. Muy bien, vamos entonces a estudiar, acompáñame por favor, segundo de Samuel capítulo 1, y vamos a ir leyendo los versículos y comentando. 1:1. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. La muerte de Saúl y lo que sucedió entre David y los amalecitas fueron eventos muy cercanos o aún simultáneos, y les quiero recordar que en estos tiempos pues la comunicación era mucho más lenta. No es como el día de hoy, que inmediatamente a través de la tecnología o de las redes sociales nos podemos enterar de un evento a segundos de haber sucedido. En estos tiempos las distancias se tenían que recorrer, los mensajeros tenían que viajar y las noticias no llegaban de inmediato. Pero podemos entender en este primer versículo que estos dos eventos que vimos en los últimos capítulos, lo que sucedió entre David y la persecución que hizo de los amalecitas para recuperar a los que se habían llevado cautivos, entre ellos a sus mujeres, y el asunto en el monte de Gilboa, en la batalla con los filisteos, de la muerte de Saúl, de Jonatán, de sus hijos, son eventos cercanos o simultáneos. Todo esto sucedió en ese mismo periodo de tiempo. Entonces es lo que nos ubica este versículo. Vamos a leer ahora el versículo del 2 al 10, que sucedió, que aconteció después de la muerte de Saúl, como dice aquí. Versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí.
Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. En la grabación de la clase anterior está explicado estos eventos junto con el contexto de 1 de Samuel 31, de la muerte de Saúl, y lo que vimos en primer libro de las Crónicas 10, para que veas todo lo que envolvió o estuvo involucrado en la muerte de Saúl y de sus hijos, y todo esto lo explicamos, pero en particular de estos versículos del 2 al 10, miramos esta narración del joven amalecita a David, pero la vez pasada solamente lo enfocamos a lo que habló de Saúl, pero él también le habla de lo acontecido en batalla contra los filisteos y además de la muerte de Saúl y Jonatán. Este joven era una amalecita, dicho por él mismo, hijo de un extranjero, escapado del campamento de Israel. Esto podría quizá hacernos entender en un momento si era o no parte de sus filas, pero al principio dice que era uno del campamento de Saúl. Entonces podemos entender que era parte del campamento de Saúl, que era parte de los que peleaban a favor de Israel, aunque era extranjero, aunque era amalecita. No es la primera vez que miramos que el rey Saúl tenía gente extranjera en sus filas, no solo de Israel. Recuerden el caso de Doeg, que era edomita. Y miramos que este joven, que era parte del campamento de Saúl y había escapado de allí, entendiéndose después de lo que estaba sucediendo, la gran derrota en batalla contra los filisteos, era una amalecita. Él le narra con respecto a la batalla que el pueblo huyó y que, como él también lo hizo, ¿verdad? Y que muchos del pueblo cayeron y que habían sido muertos. Y entre estos le narra que Saúl y Jonatán, su hijo, también habían muerto. David lo cuestiona y le dice, ¿cómo sabes que han muerto? Esto era una noticia tremenda para David, en el caso particular de Jonatán, por esa amistad tan fuerte que él tenía y el amor que tenía por Jonatán, y en el caso de Saúl, por el respeto que tenía por él como el ungido de Jehová. Y entonces le cuestiona, ¿cómo sabes que han muerto? Y este joven le da una narración como testigo de lo sucedido en el monte de Gilboa. Recordamos que ahí, de acuerdo a 1 Samuel 31, es donde dice que murieron los hijos de Saúl, estos 3 hijos de Saúl, entre ellos Jonatán y el propio Saúl. Y eso sí, solamente le narra con respecto a Saúl, no le narra cómo es que sabe de Jonatán. Este joven también dice ahí que trae objetos, una corona y una argolla, y como evidencia de la muerte de Saúl. Él se vino a presentar, aún dice ahí que haciendo reverencias, postrado en tierra con respeto delante de David, para informarle de la muerte y para que fuera tomado en cuenta esto como un testimonio verídico. Él le lleva la corona y la argolla que pertenecían a Saúl y que David, habiendo sido cercano a Saúl, conocía. Vamos a leer el versículo 11 y 12 para complementar todo lo que sucedió con esta narración del joven amalecita. Segundo de Samuel 1, 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David entonces toma por ciertas estas noticias, que este testimonio que le da este joven amalecita, y dice aquí que él rasga sus vestidos. Sabemos que esta es una señal de duelo, de dolor, de quebrantamiento. Dice que él y sus hombres hicieron esto, que además lloraron, lamentaron y ayunaron todo aquel día, pero no solo fue por Saúl, sino da 3 razones por las cuales estaba David turbado y por los cuales se quebrantó, rasgó sus vestidos y entró en un tiempo de ayuno. Y el primero que dice ahí pues es por la muerte de Saúl y de Jonatán. Segundo, dice que él también rasgó sus vestidos, lamentó, lloró, ayunó por el pueblo de Jehová. Y tercero, por la casa de Israel, que habían caído a filo de espada. Es decir, no solamente era el dolor de mirar la muerte del ungido de Jehová y de su amigo, sino el mirar que esto también representaba o significaba lo que había sucedido con todo el pueblo, que el pueblo había caído a filo de espada y que había sido herido y que la casa de Israel había sido herida,
pero sabemos que David no era ignorante de que todo esto venía por causa de que el rey Saúl y el propio pueblo estaban lejos de Jehová y que Dios no había estado con ellos y no había peleado por ellos. Y había venido entonces pues este castigo sobre Israel de caer a filo de espada delante de los filisteos. El versículo 13 al 16 lo leemos, dice: Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. El testimonio del joven amalecita de la muerte de Saúl, con respecto a la muerte de Saúl, fue el propio testimonio contra sí mismo, porque para cualquier asunto recuerda que tenía que haber testigos del asunto para que fuera tomado por cierto, por verdadero, y entonces viniera el castigo correspondiente a la falta cometida o al pecado cometido. Pero en este caso el propio testimonio de este joven fue contra sí mismo, y David le acusa de no tener temor de extender su mano para matar al ungido de Jehová. David llama a uno de sus hombres, quien lo hiere, y este joven muere. Y David declara que su sangre, la sangre de este propio joven, recuerda que la sangre da testimonio, y veíamos en la ley casos como la de las ciudades de refugio, en donde venía el vengador de la sangre, pero en este caso David le declara que su propia sangre ha sido sobre su propia cabeza, es decir, él pagó el precio al atestiguar contra sí mismo, porque él mismo atestiguó: yo maté al ungido de Jehová. Vamos a ver este asunto del ungido de Jehová. ¿Por qué fue este asunto tan importante para David? Y quiero recordar contigo primero las dos ocasiones que David había tenido oportunidad de matar a Saúl. Dios lo había entregado en sus manos, y vamos a mirar en primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, lo que dice la palabra. Esta es la primera ocasión. Dice primero de Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David, a pesar de lo que Saúl hiciera y que lo quería matar, entendía que era el ungido de Jehová y que por lo tanto era Dios quien tenía que encargarse de él, y no David por su propia mano ni ejercer ningún tipo de venganza. La segunda ocasión la leímos en el capítulo 26, versículo 9. Allá adelantito, primero de Samuel 26, 9, es la segunda ocasión donde está ahí con su sobrino Abisai, que se meten al campamento de Saúl, y dice: Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Entonces, aquí en este versículo miramos esta segunda vez que tuvo oportunidad, y David le dice a su propio sobrino, quien le había dicho que él lo iba a matar, que no lo hiciera, porque quien lo hiciera no sería tomado por inocente al tocar y tomar la vida del ungido de Jehová. Aquí mismo en el 26, versículos 10 y 11a, David deja claro que es Dios quien se encargará en su tiempo, en la circunstancia en que Dios lo ha determinado, de la muerte del rey Saúl. Dice el 10 y 11a. Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, que fue, digamos, el caso en el que sucedió la muerte de Saúl. Dice el 11, parte A: Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Es decir, David decía: no va a ser por mi mano, Dios será el que determinará cómo sea esto. Muy bien, ahora te quiero leer un par de citas en los Salmos, porque estamos en el tema. Esto era para que recordaras cuál era el pensamiento, la línea de pensamiento de David con respecto a tocar al ungido de Jehová. Pero yo te quiero leer algo, porque a veces pensamos que cuando somos ungidos de parte de Dios, y por eso voy a leer estas citas de Salmos, pues tenemos la protección, tenemos el que Dios nos guarde, que nos libre del mal, y es así, pero esto es mientras el ungido permanezca en la voluntad de Dios y permanezca en la presencia de Dios, porque uno pensaría, bueno, siendo Saúl el ungido de Jehová,
¿Por qué fue muerto? ¿Por qué Dios no le guardó de esta muerte? Vamos a leer para que se vaya entendiendo. Salmo 26 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Entonces, esto es algo que afirma la palabra, que Jehová salva a su ungido. Pero vamos a mirar bajo qué condición sucede esto. Te leo otra cita con respecto a la salvación de Dios para sus ungidos. Y muchas veces tomamos estas citas y claro que declaramos: Señor, amén, así sea, recibimos, Padre, somos tus ungidos, y líbranos, Señor Jesucristo, de todo mal y guárdanos. Pero debemos permanecer en la condición en la que Dios salva a su ungido. Te leo entonces otra cita. Salmo 28:8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Esto es verdad? Sí, sí es verdad. ¿Por qué entonces Dios no fue fortaleza de su pueblo y no fue refugio salvador para el ungido en este caso que estamos leyendo? Porque ellos habían dado la espalda a Dios y habían menospreciado la palabra de Dios. Y el que desecha a Dios, pues Dios le desecha. Perdemos estas promesas de bendición. ¿En dónde está escrito esto? Vamos a seguir analizando. Bueno, primero vamos a leer primer libro de las Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Esto ya lo habíamos leído con respecto a la muerte de Saúl, pero vamos a volver a leerlo, vamos a ubicarlo. Primero de Crónicas 10, 13 y 14, para que quede claro lo que yo te decía, que no digamos Saúl pues era el ungido y Dios tenía que librarlo, ¿verdad? Dios libra a su ungido, pero al ungido que le sirve, al ungido que está haciendo las cosas en obediencia, en fidelidad delante de Dios. Porque ¿cuál fue la condición de Saúl? Siendo ungido. Eso ni David ni yo en esta hora lo estoy negando. Era el ungido de Jehová, pero ¿qué había en el corazón de Saúl y qué acciones llevó a cabo Saúl? Leemos primero de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión. 1. Con que prevaricó, eso es traición, contra Jehová. 2. Contra la palabra. 3. La cual no guardó, y porque consultó una divina. 4. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, esto nos lleva también a temer a Dios, a decir: Señor, gracias porque tú nos has ungido, porque tú nos has puesto, Señor, en el hueco de tu mano, y porque ahí, en tu presencia, estamos protegidos, seguros, guardados, pero eso a nosotros no nos da derecho, permiso o privilegio de decir entonces: yo puedo hacer como bien me parezca y dejar de hacer lo que Dios desea de mí, porque entonces, aunque seas ungido, vas a tener que ser castigado. Salmo 89, 20. Mira, te voy a leer este Salmo 89. Es un salmo muy largo. Sería muy interesante que en una oportunidad lo leyeras completo en este contexto que estamos estudiando, porque allí nos habla muy completo de cómo Dios obra y de cómo Dios hace pacto con su pueblo, cómo hizo pacto con David, y Dios guarda su pacto, pero la rebeldía, la desobediencia, el alejarnos de Dios hace que también Dios tenga que venir a castigar a su pueblo y a sus ungidos. El contexto del Salmo 89 habla esto. Este Salmo 89 es un masquil, es una enseñanza de Etán Esraíta. La única otra mención que hay de este varón Etán Esraíta está en primer libro de los Reyes 4:31, que esto es en tiempos del rey Salomón, o probablemente Etán Esraíta, era un sabio de la antigüedad, o era quizá un contemporáneo, alguien que se le conocía en estos tiempos como un sabio. Te voy a leer esa cita. Primero de Reyes 4:31 dice, y está hablando de Salomón: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces, Salomón fue el hombre más sabio, más que los sabios conocidos. El propio 30 dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la de todos los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios le dio esto a Salomón. Salomón también era un ungido de Dios, como David era un ungido de Dios, como Saúl era un ungido de Dios. Pero vamos a regresar al contexto del Salmo 89, porque este masquil de Etán Esraíta precisamente habla de esto, del pacto que Dios hizo con David,
pero que si la descendencia de David no se mantenía haciendo lo recto delante de Dios, Dios tendría que castigarles. Y por eso es este tema del que estoy hablando. Te voy a leer pasajes seleccionados que nos dan a entender esto, pero le completo este salmo, que es de mucha enseñanza. Salmo 89, 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ahí está entonces ese escogimiento de parte de Dios, y esa unción era un ungido de Dios. Pero dice el 30 al 32, allá abajito: si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Está hablando de la descendencia de David, de los que eran ungidos de Dios, de los que él había escogido en ese pacto perpetuo con la casa de David, pero deja claro Dios: si ellos dejan mi ley, mis juicios, mis estatutos, mis mandamientos, no los guardan, yo tengo que venir y castigar su rebelión y azotar sus iniquidades. Finalmente el versículo 38 dice, para que te quede claro, porque Taner Raíta está hablando en el contexto de Salomón, y dice el 38: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Te ruego que leas completo para que no se pierda el sentido de este salmo, pero queda claro con este 38 que Dios puede desechar al ungido o estar airado con él por causa de todo lo que leímos arriba, por causa de nuestra rebelión y de nuestras iniquidades. Pero léelo completo, porque dice por ahí Dios que él no va a quitar nunca su misericordia ni falseará su verdad. Entonces, quede claro este asunto del ungido de Jehová. Quería yo explicártelo con detenimiento, porque David tenía esta línea de pensamiento con respecto a Saúl como el ungido de Jehová, pero también para nosotros el entender que, y esto complementa lo que vimos la clase pasada, que Saúl siendo ungido, cuando él permanece en rebeldía delante de Dios, en contumacia, en necedad, en desobediencia y haciendo cosas que eran abominables delante de Dios, pues aún siendo el ungido, Dios tuvo que castigarle. Muy bien. Viene entonces el final de esta narración. Regresamos a 2 de Samuel 1, ya vimos hasta el 16, y en este mismo capítulo, del 17 al 27, viene algo que se conoce como una endecha. Mira, voy a leer el versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y en español se traduce igual, pero en hebreo no, el verbo endechar y el sustantivo endecha. Entonces te los voy a decir los dos. Aunque están ligados, vienen de la misma raíz. Endechar es kun y significa rasgar una nota musical, cantar o lamentar. Entonces esto era una composición musical con instrumento, por lo que se entiende del propio concepto, que se cantaba, pero que también tenía principalmente un propósito de levantar un lamento. Esto nos lo deja más claro la palabra endecha. Endecha es quiná, y viene de esta misma raíz kun. Y significa elegía. La elegía también es precisamente una ejecución musical que tiene que ver con un lamento. Y dice en el término, quiná, elegía, está acompañada de golpes en el pecho o instrumentos. Y también se traduce en la Biblia endecha como lamentación. Entonces está muy ligado, evidentemente, al asunto de un lamento o de una lamentación, como lo dice la Biblia. Aún hay un libro de la Biblia que así se llama, ¿verdad? Lamentaciones. Vamos a ver cuál es el propósito de una endecha. Porque podríamos pensar, bueno, David solamente aquí habló del corazón y le cantó a aquellos que habían muerto o a la memoria de los que habían muerto, a Saúl, a Jonatán. Pero la endecha tiene un propósito mucho más profundo. Y yo creo que David entendía esto o alcanzó a entenderlo. Y vamos a ver lo que está escrito. Acompáñame a Eclesiastés 7, del 1 al 4. Porque vamos a ver el tiempo de lamento, el tiempo de endecha, cuando están sucediendo cosas difíciles, adversas, duras, cómo debemos actuar y qué propósito hay en un lamento. ¿Es solo lamentarse por lamentarse
o hay un propósito de parte de Dios en esto. Y yo te puedo decir de antemano que hay un propósito de Dios para su pueblo. Hoy estamos viviendo tiempos de cosas muy duras, de escuchar noticias de enfermedad, de muerte, de situaciones que no esperábamos, que no conocíamos, pero no debemos quedarnos solamente en el lamento, sino como yo titulé este primer capítulo, es tiempo de reflexión. ¿En dónde dice esto? Eclesiastés 7, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, es decir, la casa del luto, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Esta cita en Eclesiastés, escrito por Salomón, y obviamente partiendo de las enseñanzas también que él recibió y de la sabiduría que Dios le dio, nos habla entonces que el tiempo de lamento o de las endechas, o el realizar una endecha como lo hizo David, finalmente ¿a qué nos lleva? A reflexionar del fin del hombre. Y esto entonces nos lleva también a aprender a temer a Dios. Y esto sucede, evidentemente, si tú has participado alguna vez en el velatorio de algún ser querido, de alguna persona, te lleva a reflexión, ¿verdad? Es un tiempo en el que dices, finalmente, bueno, quizá recuerdas o reflexionas de la vida de la persona que falleció, pero te lleva a que hagas también una autorreflexión, a que tú digas qué estoy haciendo con mi vida. Creo que es tiempo de mejorar, de cambiar. Es un tiempo que debemos usar para ello, porque como dice ahí, finalmente aquello es el fin de todos los hombres. Todos vamos para allá, eso es innegable. Y dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces es algo que nos lleva a reflexión, a meditación, y eso es lo que David también estaba procurando, porque ahorita vamos a leer en el 18 que él les dijo que eso se enseñara a todos los hijos de Judá. Quería que miraran la lección de todo esto. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Jonatán? ¿Qué pasó con el pueblo? Este es un tiempo de lamento. Acaba de morir nuestro rey, acaba de morir los valientes, acaba de morir el ejército, ha sido traspasado Israel, ha sido derrotado Israel, pero ¿solo nos quedamos en ese hecho o debemos volver a la reflexión para entonces, a la luz de la palabra de Dios, mirar nuestro camino, compararlo con lo que Dios desea y mejorar, como dice Jeremías, nuestros caminos delante del Señor? Ese es el propósito de una endecha. Versículo 18, segundo de Samuel 1:18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Este libro de Jaser, te lo comento porque seguramente a muchos les causará ruido. Solo hay 2 veces que está mencionado esto del libro de Jaser en la Biblia. La otra mención está escrita en Josué capítulo 10, versículo 13. Y te lo leo, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Pero para que tengas el contexto, recuerda, ve de ahí desde el 12 hasta el 14, es cuando estaban peleando contra los amorreos y empezaba a declinar el día, iba a venir la oscuridad y ya no iban a poder seguir peleando y derrotando a sus enemigos. Dice ahí el 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y luego viene entonces el testimonio que acabamos de leer, que dice ahí en el 13, no está escrito esto en el libro de Jaser. Y leo el 14, dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es curioso encontrar esta mención del libro de Jaser en 2 historias, en 2 narraciones que parecen opuestas. Una victoria contundente de parte de Dios, un hecho, un prodigio de parte de Dios, un hecho sobrenatural
y maravilloso que Dios hizo al oír la oración de Josué, la voz, el clamor que levantó Josué, y todo Israel pudo derrotar a su enemigo porque Dios hizo este gran milagro. Y por otro lado, acá leemos esto mismo que quedó escrito en ese libro de Jacer con respecto a un tiempo triste, a un tiempo de lamento, a un tiempo de quebranto, ¿verdad? Para que no les quede duda, la palabra Jacer, algunos lo traducen justo, dicen que es el libro del justo. La traducción más literal sería recto, porque es yashar, y la palabra literal significa Jacer, yashar significa recto, y viene de una raíz que significa estar derecho o parejo, enderezar, hacer agradable o próspero. A mí no me extraña que estos dos eventos, que son totalmente diferentes, una derrota total y una victoria total, estén narrados en ese mismo libro, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que está escrito, en ese libro quedaban cosas que llevaban entonces al pueblo a ayudar a estar derechos, a enderezar las cosas, a hacerlas agradables delante de Dios, quedaban por testimonio, ¿verdad? Ambas cosas. No hay más cosas escritas en la Biblia conforme a este llamado libro de Jacer, pero te quiero leer dos citas para que quede claro esto, porque en el día de la angustia nosotros debemos darle gracias a Dios, aprender a confiar en Él y hacer memoria de precisamente estas cosas que suceden, como veíamos el propósito de la endecha, para reflexión. Pero también en el día de la victoria, en el día de la alegría, en el día en el que Dios peleó por nosotros y nos dio la victoria, también es un tiempo de reflexión. También es un tiempo en que debemos agradecer a Dios. También es un tiempo en el que debemos meditar por qué Dios dio la victoria, ¿verdad? Entonces, tanto las situaciones malas o difíciles nos deben llevar al temor de Dios, también las situaciones buenas y agradables nos deben llevar al temor de Dios, porque a veces cuando suceden cosas buenas, nuestra mente, nuestro corazón se queda en eso, en ese resultado bueno, y nos olvidamos de Dios, y no debe ser así. Te voy a leer Eclesiastés 7, donde estábamos hace rato, y es de reflexión ese capítulo, pero ahora el versículo 14. Y es precisamente por la razón por la que yo considero que dos eventos totalmente diferentes están narrados en ese mismo libro de Jacer, y es lo que te venía yo diciendo ahorita. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Sea el día del bien o sea el día de la adversidad, tú debes tener claro que Dios está por encima de todo eso, que Dios está en control de todo y que el fin de que Dios en un día nos ponga bien para que gocemos de ello, pero en otro día pueda ponernos adversidad para que consideremos y reflexionemos. Dice, esto tiene un fin, que el hombre nada halle después de él. Es decir, que nuestros ojos estén puestos solamente en el Señor y no estemos mirando más allá o quizá al revés, más acá, más corto, ¿verdad? Y miremos nuestra debilidad, nuestra flaqueza y delante del Señor, pero miremos también el poder y la grandeza de Él. Otro pasaje que nos habla al respecto de esto, que Dios es el que hace todo y entonces debemos aprender a temer a Dios en cualquier circunstancia, es Isaías 45:7. Isaías 45:7, en el mismo sentido que leímos ahorita en Eclesiastés 7:14, vamos a leerlo. Isaías 45:7 dice, que formo la luz, está hablando, arriba dice yo Jehová, leo tantito más arriba, dice yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Nosotros entonces debemos entender, y por eso este libro de Jacer, el libro de los rectos, o de los que están buscando enderezar las cosas, pues tenía los dos tipos de testimonios. La palabra de Dios también nos da testimonios de cosas hermosas y grandes y poderosas y milagrosas de parte de Dios en bendición, pero también de cosas grandes y temibles de parte de Dios en maldición, en castigo, para que en todo aprendamos a reflexionar, aprendamos a considerar que Dios es el que hace todo esto y nos lleve esto al temor de Dios. Vamos a leer, regresamos al primer libro de Samuel,
Vamos ahora al versículo 19 al 27. Vamos a leer completa esta endecha y vamos a extraer de aquí algunas lecciones en esto que está escrito. Segundo de Samuel, insisto en primero, segundo de Samuel 1, 19 al 27. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, ¿cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Esto es la endecha que levantó David y que quedó ahí escrita en el libro de Jacer para ser enseñada a todo Judá. Y vamos a extraer, porque precisamente la endecha queda en testimonio para que reflexionemos. ¿Qué podemos reflexionar de todo lo que está aquí escrito? 3 veces expresa David en una frase que dice, ¿cómo han caído los valientes? Abajo dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? En el 25 y en el 27, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. 3 veces tiene esta expresión David, ¿cómo han caído los valientes? ¿Qué reflexión podemos tomar de aquí? ¿Es suficiente la valentía descrita aquí de Saúl y de Jonatán? Dice aquí, cuyo arco y espada eran de valientes, que eran ligeros más que águilas y que eran más fuertes que leones. ¿Es suficiente la valentía? Y para esta enseñanza, cualquier otra virtud es suficiente si estamos fuera de Dios. La propia pregunta nos lleva a la reflexión y nos lleva a entender que no. Tú y yo sabemos lo que está escrito en Jeremías 9, 23 y 24, lo digo como lo hemos aprendido, no lo busques, que no se debe alabar el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino debe alabarse en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto ya lo hemos aprendido y lo hemos estudiado ampliamente, lo hemos mencionado muchas ocasiones. ¿Es suficiente la valentía? ¿Es suficiente la grandeza? ¿Es suficiente las virtudes, las capacidades que Dios mismo te ha dado si tú estás fuera de Dios? No, no es suficiente. Porque primero todo esto viene de Dios. Es de Él, es por medio de Él, pero también es para Él. Como el libro de los Romanos nos dice, ¿verdad? Que todo es de Él, por Él y para Él. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 13, si no me equivoco. Lo voy a buscar para leerlo y decírtelo correctamente. En el 11:36, estaba yo adelantado. 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces debemos entender esto, son de Él, Él nos las dio, son por medio de Él, las recibimos por ser parte de su pueblo, las recibimos por medio de Jesús, por medio de su Espíritu, pero también son para Él. Y esa es la parte que quizá muchas veces dejamos de lado y olvidamos. Es la primera reflexión que podemos encontrar aquí. ¿Es suficiente la valentía o cualquier otra virtud fuera de Dios? No lo es. Dios es nuestra primera y más grande necesidad. Otra frase que utiliza mucho David, regresamos allá a 2 de Samuel 1, en esta endecha del 19 al 27, es que dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Es la gloria de un reino, su fama, su riqueza, vestidos deleitosos, como dice ahí, ornamentos de oro. Esa es la gloria de un reino. ¿Qué es el reino más próspero? ¿Qué es el reino más grande o más fuerte sin Dios? Si este reino, como dice ahí, estaba sobre sus alturas,
es porque Dios lo había puesto en esas alturas. Y esta frase, ha perecido la gloria de Israel, nos lleva a reflexionar esto. Ya habíamos visto el asunto de la valentía, pero ahora entendemos, es la gloria de un reino, aunque Dios haya dado esa gloria, porque Dios es el que da la gloria a todos los reinos de este mundo. Es su fama, es su riqueza, es el que pudiera tenerse esa prosperidad, esa abundancia, que había vestidos deleitosos, ornamentos de oro para las mujeres. ¿Qué es el reino más próspero, más grande y más fuerte sin Dios? No es nada. Ningún rey sin Dios es nada. Y más nosotros que somos su pueblo, somos reyes y sacerdotes para Dios, porque si tú y yo somos reyes, Él es Rey de reyes. Y nosotros sin Él nada somos y nada podemos hacer si no permanecemos en Él, porque solo hay un reino que permanecerá. Te lo quiero leer para que quede bien clara esta reflexión. Vamos a Daniel, capítulo 6, versículo 26, y vamos a ver lo que dijo el rey Darío, lo que escribió el rey Darío, porque esto fue cuando Dios libró a Daniel de la boca de los leones. Y dice Daniel 6:26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Esta es la descripción verdadera que hace el rey Darío al mirar lo que Dios hizo en su siervo Daniel, y dice que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, y da la razón. Él es el Dios viviente, Él es el Dios eterno que permanece por todos los siglos, y su reino, a diferencia de los reinos de esta tierra, no será jamás destruido, y su dominio, a diferencia de que alguien pudiera tener dominio, autoridad sobre esta tierra, el dominio del Dios de Daniel, que es mi Dios, que es tu Dios, perdurará hasta el fin. Es el reino de Jesucristo. Vamos a leer en el Nuevo Testamento Lucas 1:33 y confirmamos esa palabra en Isaías 9:7, pero primero vamos a leer la del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando con respecto a Jesús, y esto estaba ya profetizado en Isaías 9:7, que son pasajes que tú conoces, pero hoy nos confirman muy bien esto. Isaías 9:7 dice, el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es el reino eterno de Jesucristo. Y yo espero que entonces tú digas, yo no voy a confiar en mi valentía, yo no voy a confiar en mi gloria, yo no voy a confiar en mi riqueza, en mi capacidad. Y si algo tengo de todo esto, como David reconoce en primer libro de las Crónicas 29, todo es tuyo, Señor, porque tú lo has dado. Aún yo mismo soy tuyo, Señor, y toda gloria sea para ti. El final de la oración que aprendimos con respecto al Padre Nuestro, ¿qué dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y te voy a leer un par de salmos para que entonces tú digas, yo quiero ser parte de este reino y permanecer en este reino eterno, porque es un reino que se ha manifestado y que nosotros somos parte de él y podemos ser parte de él, pero debemos permanecer en este reino. Si tú permaneces sujeto a otro reino, a otra autoridad, a otro poder, a otro dominio humano de esta tierra o de cualquier cuestión material, no va a permanecer, pero el reino de Dios sí. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103, 19. Entonces no está negando la existencia mientras esta tierra permanezca de otros reinos, pero deja claro que su reino domina sobre todos. Ahora ya no solo estamos hablando de la eternidad, de la permanencia del trono del reino de Dios, sino de su dominio, de su soberanía, de lo alto y sublime que es el reino del Señor, el cual está por encima
de todo reino, de todo gobierno, de toda autoridad. Ese fue Salmo 103, 19. Y ahora, allá adelantito, el Salmo 145, versículo 13. Hay muchas más citas en los Salmos especialmente, pero estas nos van a servir para el propósito de lo que estamos reflexionando. Salmo 145, 13. Dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra es verdad, y sobre esta generación tú eres el Señor Jesucristo, porque a veces miramos el reino de Dios como algo para el futuro, como algo que sucederá, pero Él siempre ha sido el Rey. Señor, tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Esto lo declaró Moisés en el Salmo 90. Tú eres Dios antes que naciesen los montes, que formases la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el Rey de los siglos, dice en Timoteo, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Es un reino eterno de todos los siglos, pero Él es el Señor de todas las generaciones. Señor, gobierna sobre esta generación. Padre, te necesitamos. Vamos a continuar. Y esto vino de esta reflexión en donde David decía: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Nuestra gloria es Dios, y nuestra gloria es conocer a Dios, entender a Dios y permanecer en Dios. Esa es nuestra gloria. Vamos a continuar. Al principio decía, regresamos a 2 de Samuel 1, que esto no se anunciara en Gat, en Ascalón, a los incircuncisos, porque la endecha deja claro que la enseñanza no es para los demás. A veces pensamos, pues, que el otro aprenda, ¿verdad? A ver si después de esto que sucedió cambia el otro. Lo que aquí nos lleva a reflexionar es que cuando vienen este tipo de enseñanzas, y hoy en día vaya que estamos en tiempos de reflexión, debemos entender que la enseñanza es para ti, es para mí, es para el pueblo de Dios. Es Dios que nos está hablando a nosotros. Dios trata con este mundo, y Dios establecerá su juicio y su justicia sobre toda esta tierra. Pero a ti y a mí Dios nos está hablando, porque Él quiere que reflexionemos en nuestro corazón y volvamos nuestro corazón y nuestros caminos al Señor. Al final de esta endecha, David hace una mención especial por causa de la muerte de Jonatán, porque sabemos que su amistad y su amor era muy profundo, el amor ágape que tenían de parte de Dios en sus corazones. Todo esto ya lo estudiamos, lo que sí es, lo que no es el amor. Y dice aquí que le fue un amor dulce y un amor maravilloso. Y David, evidentemente, a nivel personal, ya no solo hablando del rey Saúl o de lo que sucedió en el pueblo, aquí a nivel personal, David estaba en angustia. Pero ¿qué debemos hacer con la angustia cuando estemos en esto? Porque aquí podemos identificarnos, una pérdida cercana, una pérdida personal, o de un familiar, o de alguien que amábamos mucho, cercano a nosotros, pues nos causa gran angustia, gran tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Y decir: Señor, que la angustia me acerque a ti. Cuando lleguen tiempos de angustia, porque no vamos a negar que nos puede suceder, ¿verdad? Y que hay tiempos de aflicción y de angustia. Los salmos son amplísimos en hablar del tema de la angustia, pero te voy a leer 2 salmos. ¿Qué hacemos ante la angustia? Acércate a Dios, que la angustia te acerque a Dios, no te aleje de Él. Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah, reflexiona. Y te leo allá adelantito el Salmo 37, ya casi llego, 37:9. El Salmo 37:9, aunque te digo que hay mucho con respecto a la angustia en los salmos. Dice este Salmo 37:9: porque los malignos serán destruidos. Perdóname, creo que estoy... Ok, yo creo que anoté mal esta cita. Qué lástima, porque tenía 2 citas muy, muy hermosas con respecto a esto. Bueno, no me voy a poner ahorita a investigar en dónde fue mi error. Lamento mucho, pero bueno, espero poder encontrar. Si me regalas un segundo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, que no se pierda la idea. Una gran disculpa por esto que a veces nos sucede. Anotamos mal las citas y nos llega a suceder. Es penoso, pero sí sucede, porque a veces son muchas citas que están en nuestra cabeza o que estamos estudiando.
Pero bueno, el punto central para no perdernos de la idea es que la angustia nos debe acercar a Dios, nos debe llevar a buscar a Dios. Gloria a Dios. Mira, ya encontré aquí un montón de citas. Gloria a Dios. Era 37:39, no 37:9. Ya la encontré. Salmos 37:39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Te voy a leer, ahora ya me voy a aprovechar de lo que acabo de hacer ahorita, porque dice la Biblia, y mira todo lo que dicen los salmos: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Salmo 4:1. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9:9. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 18:6. Y dice el Salmo, este ya lo leímos, el 32:7, te puedo leer otro, 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el 37:39, que ya lo leímos, Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. El 54:7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia. El Salmo 50:15, y esto dice Dios a nosotros, y por eso te digo que la angustia te acerque a Dios. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Podría leerte otros 20, pero hasta ahí lo voy a dejar. Gloria a Dios. Bueno, pues el extraviar una cita de momento nos llevó a recibir más bendición de la palabra de Dios, que sea el Señor glorificado. Entonces, pues miramos también esta parte en que hace esta mención por la muerte de Jonatán, que le causaba angustia, y esto nos debe llevar a reflexionar qué hacemos con la angustia, ¿verdad? Y estos salmos pues nos contestaron muy claramente. Vamos al capítulo 2, vamos a dejar ya la endecha, porque ya está avanzado el tiempo, y vamos al capítulo 2. Y vamos a ir leyendo también todo lo que aconteció aquí. Y yo te mencioné al principio que esto era el inicio de las hostilidades. Yo así lo llamé. ¿Por qué? Porque vamos a mirar en un contexto, en esta historia, que a la muerte de Saúl, Abner, su primo y general del ejército, quiere que permanezca en la casa de Saúl, el reino de Israel, pero sabemos que Dios había determinado traspasar el reino a David su siervo. Y si Dios ha hablado algo, por mucho que el hombre pudiera decir, opinar o esforzarse aún para lograrlo, a final de cuentas la voluntad de Dios y la palabra de Dios es la que se cumple, ¿verdad? Los hombres a veces estorbamos esto que Dios hace, pero finalmente todo lo que Dios habla se cumple y David va a llegar a ser rey. Pero vamos a ver el inicio de todo este asunto. Vamos leyendo y vamos comentando. Capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. David, al entender y saber, conocer que Saúl había muerto, él consulta a Dios. Recuerda que él estaba en tierra de filisteos, en esta ciudad de Siclag, bajo Aquis de Gat, y entonces aquí David consulta a Dios, consulta a Jehová, dice, y Dios lo envía a Hebrón. Recuerda que este lugar, Hebrón, significa comunión, en su término más fundamental, asociación, dos que se ponen de acuerdo, dos que están juntos, ¿verdad? No solo en lugar, sino en unidad, unánimes. Es comunión, Hebrón. Y él ya no iba a estar más fuera de Siclag. Comenzaban entonces a ordenarse las cosas para que se cumpliera lo que Dios había determinado con respecto a David, para que él fuera el rey sobre Israel, el príncipe sobre el pueblo de Dios. Y vamos a leer ahora el 4, pero solo la parte A. Bueno, dice también ahí que David llevó obviamente a sus mujeres y a todo su ejército y con sus familias, sacó a todos de ahí de Siclag y se los llevó para Hebrón. Allí va a estar David estacionado un ratito, ahorita lo vamos a leer. El 4a dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Entonces todos los varones de Judá
ungen por rey a David, pero sobre Judá. Tengamos claro, a partir de aquí debemos ser muy cuidadosos en los detalles históricos, y no fue rey sobre Israel completo, las 12 tribus, sino solamente sobre la tribu de Judá. Primero, porque David era judío, acuérdense que era de Belén. Segundo, recuerden, también leímos al final de 1 Samuel que él había dado botín a ciudades de Judá, entre ellas Hebrón, y que todos estos eran amigos de David, eran cercanos de David y lo tenían en alta estima. Y tercero, y sobre todo esto es lo más importante, pues era Dios obrando su voluntad. Esto era el inicio, y los primeros que reconocieron a David, que él era el rey sobre Israel, esto era algo que ya se oía. Recuerda que Jonatán lo sabía, que el propio Saúl ya lo sabía, y lo había aún aceptado que David iba a reinar después de él. Los de Judá son los primeros en aceptarlo y lo ungen por rey sobre Judá. Ahora vamos a leer el 4b, la parte que nos faltó del 4 hasta el 7. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David, y esto ya lo habíamos comentado también la vez pasada, ve bien y bendice a los de Jabes de Galaad por sepultar a Saúl, les desea bien de Dios, y aún él mismo dice que les hará bien. Pero aquí hay una parte importante. David les anuncia allá al final que Judá, la tribu de Judá, lo ha ungido a él por rey sobre Judá, y les dice allá al principio: esfuércense, ¿verdad? Les dice: esfuércense en el 7 y sed valientes. ¿Por qué esfuércense? Yo creo que David sabía lo que venía. Y vamos a leerlo, no te lo adelanto. ¿Por qué? Porque Jabes de Galaad, recuerda que estaba al otro lado del río, en la parte oriental, en Galaad precisamente, y era totalmente territorio opuesto a donde estaba Judá, a donde estaba David. Entonces sabía David que podía venir, y les dice, podía venir conflicto, y les dice: esfuércense y esfuercen vuestras manos y sean valientes, porque yo he sido puesto por rey. ¿Por qué? Vamos a leer versículos 8 y 9. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Abner, recuerda, ubica bien los nombres, en este libro de Samuel es muy importante. Abner, que era el general del ejército de Saúl y primo de Saúl, toma a Is-Boset, que era uno de los hijos de Saúl, y lo lleva a Mahanaim. Mahanaim también era una ciudad en Galaad, como Jabes. Mahanaim también es una ciudad en Galaad, y como te repito, Galaad era una región al oriente del río. Y allí en este lugar, Mahanaim lo hace rey sobre todo el resto de Israel. Es decir, David es rey sobre Judá. Bueno, pues Is-Boset es rey sobre las otras 11 tribus, y como estableciendo un derecho por ser hijo del rey Saúl, y como que para que continuara la casa de Saúl ahí. Esa era la intención en este momento de Abner. Versículo 10. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces nos deja claro que este Is-Boset era de 40 años, ya era un varón, y reinó solamente, dice, 2 años sobre Israel. Vamos a ver en esta y en la próxima clase todo lo que sucedió en torno a este Is-Boset y su cortísimo reino sobre Israel, puesto no por Dios, sino por Abner. Y dice muy claro que excepto Judá, no reinó sobre Judá, porque los de Judá estaban ¿con quién? Con David. Versículo 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. A veces es difícil cuadrar los tiempos, pero nos deja aquí claro, y hay muchos pasajes al respecto, que David, desde que llegó a Hebrón y fue nombrado rey, allí su reinado, que fue de 40 años en total y 6 meses, 7 años y 6 meses de esos, los primeros 7 años con 6 meses, reinó allí en Hebrón, ¿verdad? Pero vamos a ver que en ese primer periodo de David con su reino en Hebrón,
fue todo este conflicto con la casa de Saúl. Entonces, David reinó en 2 lugares. Esto te lo adelanto de una vez para que entendamos el contexto histórico. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses y después reinó en Jerusalén 33 años. En total, 40 años con 6 meses. Para que tengas más contexto, sus hijos mayores le nacieron en Hebrón. Estamos hablando de hijos que van a también aparecer en la historia, como Absalón, como Adonías. Y en Jerusalén le nacieron los hijos menores, siendo el más notorio en este caso, Salomón. ¿En dónde encuentras todo esto que yo acabo de decir? Y para que lo tengas ubicado, y siempre voy a recurrir a este libro, a mí me encanta este libro porque da mucha claridad en las cuestiones históricas y cronológicas. Primer libro de las Crónicas, en el capítulo 3, versículos 1 al 9. Ahí vas a leer, ponen algunos un título, los hijos de David. Ahí está bien claro, todos los que le nacieron, que fueron 6 en Hebrón, y luego todos los que le nacieron en Jerusalén, primero 4 y después otros 9, y una hija ahí mencionada que se llama Tamar. Eso está en 1 de Crónicas 3, del 1 al 9, y ahí mismo menciona los años que reinó, los 7 y medio que reinó en Hebrón y los 33 que reinó en Jerusalén. Entonces, esto es importante que tengas ese contexto para ir acomodando las cosas que vamos a ir estudiando y leyendo. Muy bien, te recuerdo que este capítulo 2 pues es una introducción, una conexión a toda la historia que vamos a continuar estudiando. Vamos a leer ahora en segundo de Samuel, qué barbaridad, insisto, segundo de Samuel 2, del 12 al 17. Vamos a leer qué pasó, después de estos datos que tenemos aquí ya mencionados. 12 al 17. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Te recuerdo, Abner el general, Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Ahorita te explico de Joab y sus hermanos. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Comienzan las hostilidades. Abner, primo de Saúl, general del ejército, lleva a Gabaón, digamos una región central con respecto a aquellos que estaban en Mahanaim y David estaba en Judá. Llevan a Gabaón, escoge ahí a 12 de Benjamín, que vamos a ver en estas historias, que son los que inicialmente más apoyaron a Abner y a Isboset, los de la tribu de Benjamín, y escoge a 12 de Benjamín a retar a 12 de los siervos de David. Aquí aparece un personaje llamado Joab, hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Esto ya lo había yo dicho en otras clases, pero se los recuerdo. Sarbia era hermana de David y tenía 3 hijos, esta Sarbia: Joab, Abisai y Asael. Ahorita los 3 van a aparecer próximamente en esta historia, pero ahorita solo fue mencionado Joab. Entonces te recuerdo, era hijo de Sarbia, por lo tanto sobrino de David. Y este Joab es quien será el general de los ejércitos de David aquí más adelante. Va a aparecer también, de una vez te lo menciono, Abisai, que también es hijo de Sarbia, hermano de Joab. Y este, si recuerdas, es el que había entrado con David al campamento de Saúl. Ya andaba con David, era un valiente. Y hay un tercero mencionado aquí, también hijo de Sarbia, es decir, 3 hermanos, Joab, Abisai, Asael, los 3 sobrinos de David. Y este describe a Asael que era ligero de pies como gacela. Los 3 hijos de Sarbia, hermana de David. Bueno, entonces te doy ese contexto porque estos personajes, Joab va a cobrar mucha importancia, Abisai tiene importancia y Asael en esta historia también, y en lo que veremos la próxima clase. Viene un enfrentamiento de 12 contra 12 y los siervos de David vencen, dice, a una, derrotaron por completo a los 12 de Benjamín. Y dice que por causa de este enfrentamiento se llamó a ese lugar Helcat Hasurim.
y esto significa, porque no está ahí explicado, campo de filos de espada. Esa palabra en hebreo significa campo en singular, campo de filos de espada, por lo que había sucedido ahí. A partir de ahí vamos a entender en la historia que viene una persecución a Abner y a los de Benjamín y a la gente de Abner, de Isboset. Viene una persecución por parte de los siervos de David, especialmente encabezado por Joab. Pero vamos a leer qué sucede en esta persecución, porque al leerlo directo como que no entendemos que había pasado esto, pero yo ya te lo adelanté para que te quede claro. Versículos 18 al 23. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, tras del general, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, lo perseguía y por más que el otro quería librarse, no podía. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, o sea, peléate con alguien más. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? Es decir, le estaba advirtiendo, porque Abner era un general de guerra, había participado en muchas batallas durante los 40 años del reinado de Saúl y era un hombre preparado para pelear. Quizá le estaba diciendo, no te conviene ponerte conmigo, ¿verdad? Pero le dice, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Sabía Abner que el riesgo, más que un enfrentamiento con Asael, era el riesgo de un enfrentamiento con Joab. 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. La gacela, bueno, así lo estoy apodando yo, Asael, la famosa gacela, el que corría más rápido de todos, persigue al general Abner. Y así cuán rápido era, Abner no logra que la gacela se aparte de él. Abner le pedía que echara mano de alguien más, ¿verdad? Pero Asael no se apartaba y lo perseguía. Y yo me imagino, yo no sé si Abner iba corriendo o iba sobre algo, un caballo o alguna otra cosa, pero lo estaba alcanzando este muchacho. Y Asael dice que no se apartaba de él, no se le quitaba, le hacía sombra, ¿verdad? Y Abner sabía que si lo mataba, pues su pleito iba a ser con Joab, su hermano, de que también pues se entiende en el contexto, y lo veremos más adelante, que era una persona, un valiente, pero era una persona sumamente violenta. Ante la insistencia de Asael de perseguirlo, Abner voltea y lo traspasa con su lanza por la quinta costilla. Narra esto en particular la Biblia, tendrá importancia más adelante. Lo traspasa por la quinta costilla y lo mata. Y dice que ahí donde murió, pues todos venían y se detenían a ver dónde había muerto Asael. Esto era una terrible noticia. Yo creo que a todos les temblaron las piernas cuando veían esto. Vamos a ver el versículo 24 al 29. Continuamos con esta historia muy interesante. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Para este punto no sabían de lo que había pasado con Asael, ¿eh? Ellos estaban en esa persecución, que ahorita vamos a ver que sí alcanzaron y mataron a muchos. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab y Abisai, sin saber de la muerte de su hermano, porque ahorita vamos a ver eso, también siguieron a Abner, estaban en esa persecución sobre él y sobre todos los de Benjamín que venían con él. Cuando se ven alcanzados, los de Benjamín forman, pues digamos, un tipo de valla
dice que se ponen como un solo ejército delante de Abner y toman una posición militar estratégica, se detienen, dice, en la cumbre del collado, es decir, en el sentido de una batalla, tenían ventaja Abner y los de Benjamín, el general Abner y los de Benjamín, porque estaban bien ordenados y sobre la cumbre de un collado. Pero Abner le habla a Joab y le pide que se detengan las hostilidades y que ya no los persigan, que no siga derramándose sangre y la espada perpetuamente, dice ahí. Ahorita vamos a ver por qué. Joab le responde, Joab, hijo de Sarvia, el que venía de parte de David, su sobrino, le responde, pues en esencia, si me lo hubieras pedido antes, ya habríamos desistido. Es decir, primero, el que hizo la provocación inicial, el que quiso venir a medir fuerzas, pues fue Abner, ¿verdad? Y los derrotaron notoriamente. Y tras de esto entonces, pues se arma el conflicto y viene la persecución. Entonces Joab diciéndole, pues si tú hubieras pedido esto, si hubieras hablado antes, te hubiéramos dicho, hubiéramos desistido, dice, pero pues tú hablaste, ahora sí que tú empezaste y ahora quieres que nos detengamos. Sin embargo, vamos a ver que Joab sí se detiene. Joab toca el cuerno, dice ahí, y el pueblo deja de perseguir a Abner. Es decir, las palabras de Abner tuvieron un cierto impacto y también probablemente vamos a ver que Joab había visto que aunque Abner, el general, tenía una posición estratégica mejor que ellos, pues ya no querían seguir peleando porque las pérdidas habían sido muchas. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces dice, toca el cuerno y el pueblo se detiene y ya no persiguieron a los de Israel y ya no hubo más pelea. Esto que empezó en la mañana con un enfrentamiento cara a cara, terminó en un derramamiento muy grande de sangre, ahorita lo leemos, y en este momento se detiene esta primera hostilidad de parte de ambos. Y dice ahí que Abner, que el general Abner y todos los suyos, los de Benjamín, caminaron por el desierto toda aquella noche y cruzaron el Jordán y se fueron hasta llegar a Mahanaim, de donde ellos habían salido. Recorrieron toda la noche para regresar hasta allá, hasta Galad, al otro lado del río, y digamos en donde estaba pues su base, en donde habían nombrado por rey a Is-Boset, o a reportarse probablemente también con Is-Boset. Vamos a terminar esta historia, 30 al 32. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hermanos, y les amaneció en Hebrón. Después de perseguir, Joab regresa y junta a todos los hombres que habían ido con él para perseguir a Abner y el ejército que estaba con él, de los de Benjamín, y al pasar lista para ver pues las bajas que había habido en la batalla, se dan cuenta que faltaban 19 hombres, pero el número 20 de la lista pues fue la gran sorpresa, Asael, su hermano, la gacela. Pero dice ahí muy claro que la victoria había sido de ellos, a pesar de esta pérdida de 20 hombres, porque ellos perdieron 20, pero Abner y los de Benjamín perdieron 360 hombres. Una victoria contundente de Joab y su gente. Dice aquí solamente que toman el cuerpo de Asael. No habla aquí de un enojo, no habla de un lamento, nada, pero debemos tener claro que sí va a haber una respuesta, una reacción por causa de esto, pero eso lo veremos la próxima semana, el próximo capítulo. Toman entonces el cuerpo de Asael y lo llevan a Belén. Recuerda que ellos eran de ahí, ¿verdad? Si eran la mamá Sarvia, hermana de David, pues eran de donde era su papá Isaí, de Belén. Llevan entonces el cuerpo de Asael, lo llevan a Belén para sepultarlo en el sepulcro de su padre. Y dice que después de esto caminan toda la noche para regresar al amanecer a Hebrón. Es decir, igual que Abner se regresó a Mahanaim, donde estaba Is-Boset, y ahí hacían base, hasta Galad, también Joab regresa con todos los suyos hasta Hebrón, a hacer base, en donde estaba el rey David. Bueno, entonces este capítulo fue plenamente introductorio y para empezar a hilar y a conectar
y a conocer a los personajes que vamos a estar mirando en los próximos capítulos y algunos de ellos a lo largo del libro de segundo de Samuel. Solamente vamos a leer el 3:1. Dice ahí, porque lo tomaré en la próxima clase para empezar, pero tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, con esta conexión. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Viene una guerra interna, como dije la vez pasada, como si no le faltara enemigos a Israel. Ahora hay una guerra civil, una guerra interna, Judá contra las demás tribus, la gente de David contra Isboset y Abner y toda su gente. Y dice que fue una larga guerra entre ambas casas, pero ¿cuál era la diferencia? Que Dios estaba con David y Dios no estaba con la casa de Saúl. Por eso dice ahí el 3:1, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Vamos a ver en ese debilitamiento una decisión que toma Abner, el general, y por otro lado una decisión que toma Joab, el que será general de David, el que era ahora su sobrino y parte de su ejército y de sus valientes. Bueno, con esto terminamos el estudio de estos 2 primeros capítulos del segundo libro de Samuel y por favor lean para que tengan contexto. Vamos a estudiar la próxima semana el capítulo 3 y 4, pero lean también el 5, especialmente quizá la primera parte, pero lean 3, 4 y 5 y vamos a tomar, para que no nos salgamos del contexto, porque hay datos a veces que vienen un poco más adelante que nos sirven para entender lo que estamos leyendo. Hay que leer más. Entonces, lean 3, 4 y 5, por favor, y vamos a estudiarlos la próxima semana. Muy bien, y muy interesante. Este es un libro que quizá si te sentaras a leerlo, podrías echártelo así de un jalón, porque pareciera, la manera en que está escrito, narrado todo lo que sucedió, una novela, ¿verdad? Y quiero hacer un último comentario, porque vamos a estar mirando en este libro de segundo de Samuel muchos asuntos entre hombres. Ahorita lo que leímos, por ejemplo, en este último capítulo, en el 2, pues no miramos la intervención de Dios, no miramos algo que Dios hablara, sino miramos que contra aquel, que sucedió, que dijo, que el otro hizo. Vamos a ver muchos asuntos entre hombres, pero yo quiero que quede claro una cosa, y en ese contexto debemos estudiar este libro, que Dios está mirando todo. Tan estaba mirando todo que aquí está escrito en la palabra de Dios el testimonio de lo que estaba pasando. Hay cosas que a veces Dios deja que corran, deja que sucedan, deja que entre los hombres pasen, porque Dios está también probando corazones, está mirando si hay obediencia o si no la hay, pero eso no significa que Dios no esté presente o no esté mirando o no esté en control. Dios está en control de todo esto. Por eso yo también hice ahorita el comentario que ese fortalecimiento de la casa de David era Dios, y ese debilitamiento de la casa de Saúl era Dios también contra ellos. Entonces tengamos claro eso, porque ahorita vamos a leer muchas historias con respecto a lo que sucedió entre los hombres en el pueblo de Israel, pero ahí está Dios en control y pendiente de todo esto. Muy bien, había olvidado mencionar eso. Con esto terminamos y ya quedó también los capítulos que hay que leer y vamos al aprendizaje de los textos. Esta semana seguimos en el libro de los Salmos y aprendimos, bueno, ya son los últimos salmos que vamos a estar en este año, de este calendario aprendiendo. Aprendimos esta semana el Salmo 134, 1 y 2, otro de los cánticos graduales que están escritos. Y pues ponte de pie, vamos a repetir estos 2 versículos. Tú y yo somos siervos de Dios y debemos bendecir al Señor y alzar nuestras manos para bendecirlo. Pero aquí hay algo bien importante, dice: los que en la casa de Jehová estáis por las noches, y dirás, pues está hablando solo de los guardias del templo o algo. Oye, hoy en día tú y yo estamos siendo llamados también a estar en vigilias, en oración y en búsqueda de Dios, y eso nos convierte de esos guardias de la noche, los que están en la casa de Jehová en su presencia por las noches. Bendice al Señor, míralo a Él, tú que eres siervo de Jehová, alza tus manos y bendice el nombre del Señor. Vamos a repetirlo todos juntos. Salmo 134, 1 y 2. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches.
Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmos 134, 1 y 2. Y repasamos el Salmo 128, 1 y 2, también cántico gradual, y vamos a repetir este que ya hemos aprendido. Todos juntos, Salmo 128, 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128, 1 y 2. Ahora avanzamos a los proverbios y vamos a Proverbios 9, 9 y 10. Proverbios 9, capítulo 9, versículos 9 y 10. Y esto es lo que nos corresponde aprender esta semana y evidentemente tratándose de proverbios, pues es sabiduría. Lee conmigo, Proverbios 9, 9 y 10. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9, 9 y 10. A mí me gusta mucho este pasaje porque nos define qué es la sabiduría, pero también nos define qué es la inteligencia. Es el conocimiento del Santísimo, porque a veces decimos, alguien es muy inteligente o alguien es muy sabio, pero eso pudiera ser información, datos, conocimiento, buena memoria, pero el verdaderamente inteligente es el que conoce al Santísimo y el verdaderamente sabio es el que lo teme. Eso nos enseña el libro de los Proverbios. Queda entonces esa cita, Proverbios 9, 9 y 10, y de repaso el Salmo 134, 1 y 2. Con esto terminamos nuestra Escuela de Crecimiento Espiritual. Dios te bendiga y llena todos los días tu vida de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Permanece en comunión con el Espíritu Santo y sé parte del reino eterno de Jesucristo. Dios te bendiga. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.